Una bendición para que estemos una vez más aquí, porque pues es el primer día de la semana y en el cual nosotros nos gozamos porque vamos a pasar tiempo en la palabra de nuestro Dios. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar en la epístola de San Pedro en el capítulo 2, que es la primera epístola. Y el contexto de lo que el apóstol San Pedro nos va a hablar a partir del versículo 4 hasta el versículo 10, está en los versículos que ya miramos el domingo que pasó, en el versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el tema pues ya miramos, ¿verdad? Que se llama, es Cristo, esa piedra preciosa para tu vida, en verdad. Es una piedra viva y hermosa en la cual nosotros podemos pues descansar, porque Él es el que sostiene su iglesia, como vamos a mirar, y es la razón que pues no tenemos por qué razón darle la gloria a nadie más, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ya miramos el contexto, pues vamos a empezar a mirar lo que nos dice el apóstol San Pedro en el versículo 4. Y vamos a mirar esta bella invitación que el apóstol San Pedro pues les está haciendo a esos hermanos que fueron esparcidos por causa de haber puesto su fe en el Hijo de Dios, que estaban esparcidos por ese lugar que hoy es conocido geográficamente, pues por Turquía. En aquel tiempo pues estaban esos hermanos esparcidos allá, y el apóstol San Pablo, por medio de esta epístola, pues los sigue animando, y nos sigue animando también a nosotros. Y en el versículo 4 pues dice así: acercándonos a Él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. San Pedro nos hace esta invitación. Y en vista de que ya hemos dejado lo que acabamos de leer, el contexto, ese del versículo 1 hasta el 3, en vista de que ya dejamos eso, ¿verdad, hermanos? Ya lo hemos dejado. Entonces, ahora el apóstol San Pablo está haciendo la invitación para que nos acerquemos. Y es de la única manera que nos podemos acercar a nuestro Dios grande y poderoso, a través de su Hijo Cristo Jesús. Desechando todas esas cosas por la razón de, como ya miramos, ¿de qué? De que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual. Debemos de desecharlas, tirarlas a la basura. Y es la razón por la cual nosotros solamente podemos crecer espiritualmente. Si esas cosas están en nosotros, es un estorbo para que no crezcamos espiritualmente. Dice en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que tenemos que despojarnos de todo peso que nos hace, claramente se está refiriendo al pecado. Entonces debemos de quitar todas esas cosas para poder correr esta carrera libremente. Ahora, ¿por qué dice el apóstol San Pedro o llama al Señor Jesucristo piedra viva? Sabemos que el apóstol San Pedro fue un discípulo de Cristo Jesús, caminó con Él por 3 años y medio, Él miró cuando murió y Él miró cuando resucitó. Y no solamente lo miró, pero también tuvo una preciosa charla con el apóstol San Pedro en San Juan, capítulo 21, por ahí como del versículo 15 en adelante, del versículo 15, sí, al 19. Allí pues miramos que el Señor Jesucristo pues ya restauró su comunión con Él, porque lo había negado 3 veces. Y ya pues ya lo puso ahí pues ya en un ministerio que iba a alimentar al rebaño de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece el rebaño. Entonces nos está haciendo aquí esta invitación, y también pues dice que es piedra viva
y que fue desechada por los hombres. Esta cita está en el Salmo 118, versículo 22 al 23. ¿Lo podemos leer, por favor? Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nosotros sabemos que se refieren al Señor Jesucristo, metafóricamente. Dicen el Mesías en el versículo 23 de ese mismo Salmo. Dice, cosa maravillosa a nuestros ojos. Por esa razón, el tema se llama, en verdad, es Cristo, la piedra preciosa para tu vida. Y si es así, ¿saben qué? Pues tenemos que acercarnos a Él. Es la invitación que el apóstol San Pedro nos está haciendo. Acercámonos a Él, y la razón es también ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y por esa razón Él vive y nos hace la invitación para que nos acerquemos a Él. Fue rechazado por los hombres, fue rechazado pues por los fariseos y también por su propio pueblo. Fue rechazado. Rechazaron lo más valioso que había Dios enviado a este mundo. ¿Qué es lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 11? Mire San Pedro ahí hablándole a esos hombres religiosos que pues ellos desecharon esta piedra preciosa ante los ojos de Dios, y también está vivo. ¿Qué dice Hechos 4:11? Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire, les hace la invitación, ¿para qué? Para que se arrepientan. ¿Qué es lo que dice en el versículo 12? Porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ellos rechazaron la única manera en que podían salvarse. Fue desechado. Pero nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y nos estamos acercando a Él porque Él vive. Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Esa piedra preciosa a los ojos de Dios. Y otra vez la pregunta es también para nosotros, esa piedra preciosa y hermosa que está viva. Nosotros la adoramos, nosotros lo glorificamos. ¿Quién es el Señor Jesucristo para tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es mi Señor de esta vida que fue comprada por Él? Y si es así, entonces yo me tengo que acercar a Él. Es una invitación para todos, no solamente para los que estaban esparcidos, sino para todos los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Y hay que aceptar esta invitación, porque aquí el apóstol San Pedro nos está haciendo tal invitación. Vamos a acercarnos a Él, como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, ¿qué es lo que nos dice ahí? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acerquémonos confiadamente, por la razón de que ya hemos dejado lo que ya se dijo, la hipocresía. Vamos a acercarnos al Señor con esa confianza de que Él ya nos perdonó, de que Él ya nos limpió, y vamos a encontrar que la ayuda. Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar. Fiel es sus benditas promesas. Él es fiel en lo que Él prometió, y nosotros tenemos que confiar siempre en Él, a pesar de que el mundo ahorita esté completamente desorientado, que muchos no saben dónde pedir ayuda, cuando la palabra me está diciendo que solamente Dios nos puede ayudar. Y el autor a los Hebreos nos dice que nos acerquemos
con esa confianza. Y vamos a encontrar esa ayuda. Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador. Y si algo permite que Él pase, pues es porque Él lo permitió, pero no que nuestra fe no decaiga. Porque Él está vivo y está intercediendo siempre por nosotros. Siempre está cuidándonos, siempre está enviando sus bendiciones. Y eso lo podemos mirar, eso nosotros lo podemos hasta palpar. Dios nos ha bendecido a diestra y siniestra. A pesar de que el mundo está otra vez, como le dije hace rato, totalmente desconcertado, que no saben qué hacer. Algunos están quitando la vida. Pero aquí miramos que Dios ha provisto también el alimento para todos aquellos que vienen a este lugar. ¿Y quién lo provee? Dios. Y gracias también por nuestros hermanos que tienen ese corazón para estar apoyando la obra de Dios. Y nos está haciendo la invitación que tenemos que acercarnos confiadamente, porque Él ya nos ha limpiado y nos ha perdonado. Y vamos a clamar a Él por ayuda, por protección, que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en lo que hemos creído. Porque acuérdese que hay un enemigo que nos quiere tumbar. Hay un enemigo que no quiere que sigamos hacia adelante confiando en nuestro Señor Jesús. Y tiene el enemigo muchas trampas. Tiene tantas trampas que nos pueden hacer caer. Por eso es la razón que tenemos que estar cercas a la piedra viva que es Cristo Jesús. Dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 31, es el mismo Señor Jesucristo, habló acerca de ese rechazo. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En San Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Iba a ser desechado o fue desechado, pero dice que iba a padecer mucho. Y ciertamente Él padeció mucho. ¿Y por qué padeció? Solamente por amor hacia nosotros y por nosotros. No es una razón para que nosotros estemos siempre agradecidos con Dios que envió a su Hijo a este mundo para darnos la salvación. ¿Qué es lo que miramos en el capítulo 1? Que Él nos sacó, ¿qué? De nuestra vana manera de vivir. Él nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Él me sacó de esa mala manera de vivir. Vana. Era hueco. Todo lo como yo vivía, totalmente hueco. Especialmente pues para Dios. Porque solamente vivía para mí mismo y solamente para pecar. Y Él me sacó de esa vana manera de vivir. Y padeció por mí, sin ninguna razón. Pero Él lo hizo por amor hacia nosotros. ¿Quién puede soportar tanto sufrimiento para que la raza humana se salve? Solamente Él lo hizo. Solamente lo hizo. Entonces la descripción de Cristo como escogido de Dios, piedra escogida, se halla en San Lucas capítulo 23, en el versículo 35. ¿Qué dice allí? Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Aunque en labios de quienes lo expresan suena a sarcasmo, pero ¿sabe qué? Ciertamente el Señor Jesucristo es digno de doble honor. Ahí se estaban burlando de Él.
Ahora, ¿él tenía el poder para bajarse, para desclavarse? Claramente que sí, pero no lo hizo, porque estaba pagando el precio del pecado por nosotros, por nosotros. No fueron los clavos los que le detuvieron en esa cruz, fue el amor que tiene para con nosotros. ¿Para qué? Para darnos la salvación. En el versículo 5, San Pedro nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También nosotros, al allegarnos a esta piedra viva, también nosotros nos convertimos en piedras vivas, aptas para ser edificadas sobre la piedra principal que es el Señor Jesucristo. Él es la piedra principal que está sosteniendo su iglesia. La iglesia no es mía. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que me llamó solamente por su bendita gracia, pero la iglesia le pertenece a Él. Solamente a Él. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20 al 22, ¿qué es lo que nos dice allí San Pablo ahora? Efesios 2, 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vea usted cómo éramos también antes de conocer de Cristo Jesús. Y mire lo que Dios hizo ya hoy en nosotros. Dice que somos como piedras vivas que estamos edificándonos en la piedra principal, que es el Señor Jesucristo. Nosotros nos vamos como edificando sobre Él, sobre Él, sobre Él, y Él es el que sostiene, metafóricamente, pues como una roca, firme, su iglesia. Y nosotros creo que somos, ¿qué? Como una casa espiritual. Una casa espiritual. Edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, claramente. En el Antiguo Testamento Dios moraba en tabernáculo o en el templo, como dice el Salmo capítulo 11, versículo 4. El profeta Habacuc también lo dice en el capítulo 2, en el versículo 20. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Salmo 11, 4. Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero ahora mire, qué bendición y responsabilidad tan grande que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios hoy habita por medio de su Santo Espíritu en nuestro cuerpo. ¿Qué dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 al 17? Primera de Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el capítulo 6 de ese mismo libro, versículo 19. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no
sois vuestros? El Espíritu Santo mora ya en nosotros, en nuestro cuerpo. Es por esa la razón, ¿sabe qué? De que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, de no echarle cosas que dañen nuestro cuerpo interiormente. Debemos de tener mucho cuidado, porque ahí está habitando el Espíritu Santo de Dios. Y miramos eso en las iglesias de Corinto. Esa ciudad de Corinto pues era de las más pecadoras en los tiempos del apóstol San Pablo. Y Dios allí pues dio la bendición al apóstol San Pablo ¿de qué? De formar o establecer una iglesia. Es por eso que el apóstol San Pablo siempre dijo esta palabra: donde abundó el pecado, sobre abundó ¿qué? La gracia. Es por esa la razón también de que podemos decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Nada más. Soy lo que soy solamente por su bendita gracia. Tú eres lo que eres solamente por su bendita gracia. Pero debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y si no lo cuidamos, ¿qué es lo que dice? Pues Dios lo puede destruir. Hay que tener mucho cuidado. Templo del Espíritu Santo, también somos edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, apartados por Dios, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales a Dios por medio ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, unos textos muy conocidos? Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que el apóstol San Pablo nos está exhortando, que debemos de tener una entrega totalmente para servir a nuestro Señor Jesucristo. Que no debemos de conformarnos a este siglo, seguir las cosas que el mundo enseña. Hemos sido llamados por Dios, ha sido llamado por Dios, entonces vamos a ofrecerle estos sacrificios vivos, no muertos, porque un sacrificio muerto quiere, pero un sacrificio vivo es un aroma agradable delante de Dios. Y es el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos ha llamado. Y esos sacrificios tienen que ir por medio, porque no hay otro medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios preciosa. ¿Qué sacrificio le puedes tú ofrecer a nuestro Señor? ¿Qué le podemos ofrecer? Pues unos sacrificios ¿de qué? De oración, como ya miramos, unos sacrificios de alabanza. Podemos ofrecer unos sacrificios de muchas maneras, pero que esos sacrificios estén vivos, que sean de corazón, no de los dientes para afuera. Cuando estamos aquí cantándole a nuestro Señor, debemos de expresar ese sacrificio. Quizás sea un sacrificio para ti, levantar las manos y aplaudirle a Dios, pero no tiene por qué ser así, porque estamos aquí con ese propósito, ofrecer sacrificios a nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios, perdón. Nos debemos de gozar, porque venimos a adorar a nuestro Señor. Y es lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas,
Es una bendición para nosotros, créanme. Que Dios nos permita ofrecer estos sacrificios como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero no está pidiendo ya sacrificio de animales, sacrificio de alabanza, que exalten y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el propósito y el motivo por el cual estamos aquí. Entonces, lo mismo que en la edificación del templo, y lo miramos en Primera de Reyes en el capítulo 6, en el versículo 7, las piedras que forman el edificio, hoy la iglesia, pues han de ser talladas antes de ir a incorporarlas al edificio. ¿Y sabe qué? En ese tiempo, cuando estaban edificando el templo, no se podía, o no se tenía más bien, que hacer ningún ruido dentro del templo. Tenían que llevarse las piedras lejos del templo, darles la forma donde las iban a colocar, pero ya que estaban ya bien recortadas para ponerlas en el lugar correcto. Ahora, esto también pues se comprende que las personas no son salvas por pertenecer a la iglesia, sino que pertenecen a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos salvos. Porque somos salvos. Y si tú no tienes el deseo de venir a la iglesia, pues entonces quizás todavía no tienes la salvación. Pero somos salvos porque ya nos ha salvado el Señor. Y estamos aquí en agradecimiento. Por esa razón nos congregamos, como hoy domingo, para ofrecer sacrificios a Dios por medio de la alabanza a esa piedra viva que es Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, otra vez, en el capítulo 13, versículo 15, ¿qué nos manda también allí? Hebreos 13, 15. Sí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es lo que dice? Sacrificio de alabanza continuamente. A ver, aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Qué música estás poniendo en tu casa? Estamos alabando a nuestro Dios continuamente por medio de unos cantos. Aunque cantes feo, no le hace. Aunque cantemos feo. Pero debemos estar alabando a nuestro Dios continuamente. No poner música que te va a llenar tu corazón y tu mente de puras influencias malas. Donde quiera escuchamos ese llamado reggaetón. No sé si se llama. Pero he escuchado a algunos que cuando vengo por la calle, si vienen de la Campe los matamos, si vienen de la Jalisco los devoramos. Ya como cristianos tenemos que alabar a nuestro Dios, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Señor, te doy gracias porque me has salvado. Señor, te doy gracias por tantas y tantas bendiciones que usted me ha permitido recibir y las que no he recibido, pues algún tiempo vendrán. Dar las gracias en tiempo y fuera de tiempo, en lo bueno y también en lo malo. Como dijo Job, si has perdido alguna cosa, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero debemos de alabar a nuestro Dios a cada momento. Y es otra vez la importancia de congregarnos para ofrecer los sacrificios a nuestro Señor Jesucristo. Darle los honores, porque solamente Él es digno de recibir toda gloria y toda la honra. En el versículo 6 al 8, San Pedro, pues ahora nos va otra vez a seguir animando. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. San Pedro, pues en apoyo de lo que ya ha dicho en el versículo 4, pues nos enseña 3 citas del Antiguo Testamento. Están 2 en el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Capítulo 8, versículo 14 de Isaías. Isaías 8, 14, entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El Salmo que ya miramos, 118, versículo 12. Ese ya lo leímos. Ahora vamos a mirar también San Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 36. No, Romanos 9, ¿qué, perdón? 33. 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, los que hemos creído en Él, vamos a ser prosperados. Es lo que dice la palabra, no será avergonzado. Vamos a ser prosperados. Pero ¿qué pasa con aquellos que no obedecen la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? Digo porque aquí dice, la última parte del versículo 8, ¿qué es lo que dice? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual que también fueron destinados. ¿Qué quiere decir la palabra esta de destinados? ¿A poco Dios ya los tenemos para condenación? No sabemos. Pero ¿sabe qué? Depende. ¿Qué es lo que hace la persona cuando escucha el mensaje de salvación? ¿La recibe? Es obediente. ¿La rechaza? Es desobediente. Y si desobedece la palabra de Dios o si rechaza la palabra de Dios, entonces pues no se va a salvar. No se va a salvar. El Señor Jesucristo habló de esta piedra en San Mateo en el capítulo 21, en el versículo 42 al 44. Mateo 21, ¿qué versículos, pastor? 44, 42 al 44. Mateo 21, 42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El 42, ¿ya lo leyó? Sí. Ok. 44, ok. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿qué? Le desmenuzará. Entonces, ¿cuál es la decisión que tú has tomado? Y le está hablando a los hombres religiosos el Señor Jesucristo. ¿Cuál decisión has tomado tú? ¿Has aceptado la palabra de Dios? Tienes la salvación. ¿La has rechazado? Pues no tienes la salvación. Pero la oportunidad está hoy, no mañana, porque el día de mañana no se le promete a nadie. Y el Señor Jesucristo siempre está con estos brazos abiertos para recibir a todo aquel que viene al arrepentimiento. Para nosotros es preciosa por el amor que nos dio al morir, al resucitar entre los muertos. Y es solamente que nosotros nos sentimos muy,
muy bendecidos. Entonces, si la has aceptado, eres obediente, pero si la rechazas, pues eres desobediente. Y esa piedra te puede caer y te va a desmenuzar. Pero ya el apóstol San Pedro nos está diciendo que debemos de acercarnos a esa piedra viva. La invitación está presente. Versículo 9 al versículo 10 dice, mas vosotros, que hemos puesto la fe en el Hijo de Dios, mas vosotros, ustedes hermanos que fueron esparcidos en el Ponto, Galacia, Bitinia, no sé cuántos lugares. ¿Qué es lo que dice? Mas vosotros sois linaje escogido. Escogidos por Dios. Él nos escogió. A pesar de lo que éramos, a pesar de lo que hacíamos, Él nos escogió. Nos escogió. ¿Para qué? Real sacerdocio. Y luego también ¿qué? Nación santa. Es la palabra que dice santo, apartado para el servicio del Señor. Pueblo adquirido por Dios. Entonces ya la palabra pueblo quiere decir pues todos los pueblos, no nada más a los judíos, sino pueblo todos, los que vienen al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas la luz admirable. Aquí está el propósito por el cual Él nos ha llamado. Para decirle a todas las personas que nos conocen, mira lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Mira cómo el Señor Jesucristo me ha transformado. Mira hoy lo que soy. Soy hijo de Dios por haber puesto la fe en esa piedra viva que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Andábamos en tinieblas y Él nos ha llamado ¿a qué? A su luz admirable. A su luz admirable. En el versículo 10 nos habla del tiempo pasado. No éramos pueblo de Él, pero ahora, tiempo presente, somos pueblo. ¿Y por qué lo somos? Por su bendita misericordia, nada más. Y eso es suficiente. La palabra misericordia quiere decir, pues, o significa el carácter compasivo del amor de Dios hacia el hombre al ver lo miserable que éramos. Porque hoy somos hijos de Dios. Ya no somos miserables. Pero aún así Dios tuvo bendita misericordia y me llamó con un propósito. Anuncia, llévales el mensaje a aquellos que están en tinieblas. Es nuestra responsabilidad. Aquí estamos mirando ya un varón que ha dejado las tinieblas, ahora está siguiendo la luz. En el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 12, ¿qué es lo que dice ahí? San Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ve usted? Ahorita miramos el sol, ¿verdad? En su plena luz. Pero Dios es más grande que esta luz. Hoy, por seguirlo a Él, ya no andamos en tinieblas, andamos en luz. Estamos siguiendo la luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre. Él ya nos ha quitado esa venda de oscuridad que estaba en los ojos espiritualmente. Hoy caminamos en esa luz espiritualmente, siguiendo al único que tiene esa luz santa. Y Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz, dijo el apóstol San Pedro. Hermanos, hermanas, siempre debemos de tener un agradecimiento para con nuestro Dios. La invitación a acercarnos a su Hijo, que es la piedra viva, porque dice el versículo 10 una vez más, vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora
sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios nos ha llamado para la salvación. Por la misericordia de Dios estamos en pie. Por la misericordia de Dios le ofrecemos esos sacrificios vivos a nuestro Señor Jesucristo. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Dios es luz, y en Él no hay ninguna tinieblas. Bendito sea Dios. Y agradezcámosle a Dios por esta gran bendición. Vamos a orar. Padre bendito, le damos las gracias en esta tarde, mi Señor. Una bendición para nosotros el tenerlo a usted como nuestra luz verdadera y que usted nos haya llamado de esas tinieblas para seguir la luz que es usted, mi Señor. Síganos manteniendo firmes en su santa y bendita palabra. Oramos para que su divina presencia siempre esté con nosotros, para bendecirnos, para protegernos, para ayudarnos. Protéjanos, mi Rey amado y bendito, porque solamente en usted está la protección y que solamente a través de usted hemos obtenido el perdón de los pecados y también la vida eterna. Gracias, Padre, por ser nuestra piedra viva, desechada por algunos, pero para nosotros usted es preciosa y ante los ojos de su Padre también es preciosa. Le damos las gracias en esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.